Bueno, entonces ya para finalizar el curso de hoy y dada la hora, vamos a tener una ponencia muy breve con unos comentarios complementarios, de manera que podamos cerrar el ciclo del tema que estamos abordando el día de hoy. Yo calculo que entre unos 10, máximo 15 minutos podemos desarrollar este tema. Pon la lámina. Mira. Ok, el título de esta ponencia, la participación protagónica de la clase trabajadora en la construcción del modelo productivo socialista. Entonces, bueno, para avanzar rápidamente. Primero, un concepto básico de lo que es la economía. Es una ciencia social que estudia cómo se organizan históricamente las sociedades para producir los medios de existencia que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten proveer la base material para su reproducción y sostenimiento en el tiempo. Ahí destacamos que la economía es una ciencia social y como tal es una ciencia histórica y abarca las 4 grandes áreas de la economía, que es la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. La producción, en este caso, es el proceso mediante el cual se utilizan materias primas e insumos para, a través de la aplicación del trabajo humano y con unas determinadas herramientas, transformarlas en bienes y servicios. Entonces aquí vemos que el elemento central del hecho productivo es el trabajo, y en este caso la clase trabajadora como sujeto histórico, sujeto social de ese proceso. Ahora hay dos elementos, dos hitos históricos que nos ayudan a comprender el desarrollo económico de la humanidad. Por una parte, la separación social entre las personas y los medios de producción, que es lo que da surgimiento a la propiedad privada. Y como consecuencia de esto, en el capitalismo surgen dos grandes clases sociales, la burguesía y los trabajadores. La burguesía como dueña de los medios de producción, como propiedad privada, y los trabajadores que lo único que poseen es su fuerza de trabajo que tienen que ofrecer en el mercado para poder lograr el salario que les permita su subsistencia. Aquí hay un hecho que hay que resaltar, que fíjense que aun cuando en el mercado laboral los trabajadores son oferentes de su fuerza de trabajo, realmente por el estado de necesidad, nosotros sentimos que somos demandantes de trabajo, porque necesitamos el empleo para poder subsistir, pero realmente desde el punto de vista del mercado laboral somos oferentes de trabajo y quienes demandan trabajo son las empresas. Pero en esa correlación de poder que se establece en el mercado entre la oferta y la demanda, las empresas son el sujeto fuerte y los trabajadores son el sujeto débil. De manera que en esa correlación de fuerza que se establece en ese mercado, los trabajadores tenemos una situación de debilidad para poder negociar lo que es un salario digno para nuestra subsistencia. El otro elemento es la especialización y la división del trabajo, porque esto trajo como consecuencia dos aspectos, que es el intercambio y el mercado. ¿Okay? O sea que el mercado es una consecuencia de la especialización y la división del trabajo. Y eso hace que ahora se produce no para satisfacer de manera directa las necesidades, sino que se produce para el intercambio. Ahora, aquí hay un elemento que es importante poner en relieve porque es el elemento clave. Porque en el capitalismo no se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, sino que se producen mercancías
para materializar la ganancia del capital. Y este es el elemento central en el funcionamiento del mercado capitalista y cómo se da esa dinámica, esa lógica, esa racionalidad entre los distintos agentes económicos que participan en el mercado y especialmente los dueños de los medios de producción y la clase trabajadora. Pasamos rápidamente. La teoría del valor trabajo es la que explica el funcionamiento de la economía capitalista. Y aquí hay que hacer una acotación que mucha gente le atribuye esta teoría del valor trabajo a Carlos Marx. Y realmente la teoría del valor trabajo es su planteamiento original como planteamiento liberal, es su autor intelectual es Adam Smith y después David Ricardo. Pero dicho en el lenguaje coloquial, esta teoría del valor trabajo prácticamente se la puso bombita a Carlos Marx, porque Marx dice, bueno, si el valor lo crea el trabajo, ¿cómo es que en la distribución quienes se apropian de los productos creados por el trabajo no es la clase trabajadora, sino es la clase capitalista, vale decir, la burguesía? Y por allí Marx desarrolla toda su tesis revolucionaria de esa teoría del valor trabajo. Y básicamente bajo este planteamiento, que es la cualidad potencialmente revolucionaria de la clase trabajadora, precisamente por el sitial que ocupan dentro de los procesos productivos. ¿Okay? Asumiendo que la clase trabajadora es la que produce la riqueza que posteriormente se distribuye entre los factores productivos y la sociedad en general. Ahora, volvemos, ¿por qué decimos que es potencial esta capacidad de la clase trabajadora? Porque precisamente por no tener este medio de subsistencia, somos esclavos de nuestras necesidades. Entonces estamos pendientes de cómo podemos satisfacer nuestras necesidades, cómo podemos llegar a nuestro 15 último. Eso por una parte, pero por otra parte están mecanismos de alienación que crea el sistema capitalista para que no nos percatemos de esa cualidad potencialmente revolucionaria, sino que pensemos que el sistema capitalista es un sistema natural, un sistema donde es así y no tenemos nada que hacer, no podemos cambiarlo y tenemos que resignarnos a vivir esclavos de esas necesidades. Y por último, el control estatal que incluye la represión contra la clase trabajadora si quisiéramos sublevarnos contra ese sistema. Ahora, en el desarrollo del sistema capitalista, pasamos de las revoluciones industriales, que tienen como elemento fundamental el desarrollo científico-tecnológico, y que ese desarrollo hace que cada vez en términos relativos necesitemos menos mano de obra para producir muchos más bienes y servicios, de manera que eso atenta contra lo que es la oferta y la demanda de trabajo. ¿Ok? En el siglo XX eso se agrava con la financiarización de la economía mundial, donde el sector industrial de la economía es desplazado por el sector financiero, pero no solamente por el sector financiero, sino con una dinámica especulativa de ese sector financiero, de manera que ya no se necesitan ni siquiera producir mercancías para poder alimentar o materializar esa tasa de ganancia del capital, sino que el capital se destina y se entrampa en ese sector financiero de la economía para lograr tales fines. De manera que aquí estamos en presencia de un capitalismo de casino, y eso agrava la ya de por sí precarización del mercado laboral que existía antes en la dinámica productiva de los procesos industriales, y ahora tenemos una doble precarización laboral,
o una profundización de la precarización laboral. Como dijimos anteriormente, estamos produciendo no bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los seres humanos, sino estamos produciendo mercancías. Y eso hace que tengamos, según la lógica capitalista, un mundo sobrepoblado, ¿okay? Donde hay muchísimos seres humanos que estamos sobrando. Estamos sobrando porque en la lógica económica del capital no hacemos falta. Pero no solamente que no hacemos falta, sino que somos un estorbo, porque somos una carga para la sociedad. Porque si bien es cierto que no somos, según esta lógica, no somos agentes económicos válidos para el sistema capitalista, somos seres humanos que tenemos necesidades. Y en la medida de que esos excluidos del mercado no se atienden como deberían atenderse como seres humanos, son potencialmente seres humanos que pueden traer estallidos sociales y pueden convertirse en una amenaza para el sostenimiento del sistema capitalista. De manera que el capitalismo diseña políticas para revertir ese crecimiento demográfico, bien sea a través del control de la natalidad. Ya sabemos que cada vez las familias tienen menos hijos, incluso hay familias que ya no tienen hijos, incluso hay jóvenes que ya no quieren ni siquiera casarse para tener familia. Las guerras también son un mecanismo de control de la natalidad, incluyendo los genocidios. O sea, lo que está haciendo Israel con Palestina no es solamente un hecho económico, no es solamente un tema de exterminar al pueblo palestino, sino es una manera de reducir la población mundial. Las enfermedades, incluyendo las pandemias, sabemos que acabamos de salir de la pandemia del COVID-19 y son maneras de reducir la población. Y el desempleo estructural, porque por supuesto, al haber desempleo, eso ocasiona que las personas no quieran, o las familias no quieran tener hijos por la carga económica o el costo que significa mantener una familia. Vamos terminando. En este sentido, entonces, la clase trabajadora debe asumir plenamente la transformación revolucionaria de la sociedad, reivindicando el carácter social de la economía mediante una estructura incluyente en el disfrute de la riqueza originada por el esfuerzo productivo y alineada con la búsqueda del bien común. Esto es un planteamiento que lo extrajimos, no sé cómo se dice, de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que está inserto en el modelo económico que está plasmado en la Constitución. Y finalmente, para terminar, ¿cuáles son las características que debe tener la clase trabajadora para lograr estos fines que acabamos de plantear? En primer lugar, tener conciencia, pero no conciencia individual, no conciencia ciudadana, sino conciencia de clase, conciencia de ser parte de la clase trabajadora. De hecho, estoy colocando allí que las personas que no tienen conciencia de clase son lo que uno llama, esto es un término fuerte, pero es un término que explica la falta de conciencia, son unos desclasados. Entonces debemos dejar de ser desclasados para asumirnos como clase trabajadora y tener conciencia de clase trabajadora. La formación técnico-política. Formación técnica y formación política. Aquí es importante, muy importante, la experiencia de la Universidad Bolivariana de Trabajadores de Jesús Rivero, que apunta en esa dirección. La organización socioproductiva para asumir el ejercicio democrático, colectivo y responsable en la dirección empresarial, en la dirección de las empresas. En este sentido, los CPTT, Consejo Productivo de Trabajadores,
son la instancia fundamental para avanzar en esa dirección. Y por último, estar dispuestos a asumir sin vacilaciones, a construir una sociedad socialista. Porque dicho en palabras del presidente Correa, el gran desafío de la humanidad es lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital. Y eso no es otra cosa sino construir una sociedad socialista para el beneficio de la humanidad. Es lo que quería plantear en este corto tiempo. Muchas gracias.